Hola a todos, bienvenidos a Paredro, el podcast de libros, autores y demás actores del mundo literario. Mi nombre es Camilo Hoyos y les doy la bienvenida a una nueva temporada, a un nuevo año de entrevistas sabatinas. Recuperamos nuestra programación después de un mes y medio de descanso y lo hacemos con una novela que, sin lugar a dudas, me parece que ha sido de los grandes sucesos de los últimos 2 meses en Colombia, no porque se acaba de publicar, sino porque investigaciones de la Jurisdicción Especial para la Paz han demostrado lo que la novela ya había contado hace prácticamente 4 años. Me refiero a La sombra de Orión, de Pablo Montoya, que trata sobre lo que dejó la Operación Orión, acontecida el 16 y 17 de octubre del 2002, en la cual, según investigaciones, dejó más de 502 desaparecidos. Desde el 18 de diciembre del año pasado y recientemente se han encontrado ya 4 restos óseos de víctimas, todos dados de baja con tiros de gracia y presentando tortura. En esta casa, y este año no será la excepción, no nos cansamos de reflexionar y llamar siempre a que nos demos cuenta de las formas como la realidad, la historia, la memoria de nuestras vidas, de nuestras sociedades y de nuestras comunidades dialogan con la ficción y cómo la literatura es ese espacio en el cual podemos atender a los gestos visionarios de los autores, a la imaginación, a la reivindicación en temas tan puntillosos y tan dolorosos como este. Así que les doy la bienvenida a nuestro primer capítulo con un amigo de la casa, como lo es Pablo Montoya, para hablar sobre su novela publicada en el 2021, La sombra de Orión. Para quien no sepa, Pablo Montoya nació en Barrancabermeja en 1963, ha publicado las novelas La sed del ojo, Lejos de Roma, Los derrotados, Tríptico de la infamia, que fue ganadora del Premio Internacional de Novela Rómulo Gallegos 2015 y del Premio Casa de las Américas José María Arguedas en el 2017, La Escuela de Música, La sombra de Orión, sobre la que estaremos hablando, publicada en el 2021, y su más reciente, quien estuvimos hablando con Pablo hace relativamente poco, sobre Marco Aurelio y los límites del imperio. Su obra poética comprende, además de los libros reunidos en Terceto, publicado en 2016, comprende Cuadernos de París y Solo una luz de agua, Francisco de Asís y Giotto. Ha publicado los ensayos Música de pájaros, novela histórica en Colombia, Entre la pompa y el fracaso, Un Robinson cercano, La música en la obra de Alejo Carpentier y el libro de cuento La muerte anda suelta. Actualmente es profesor titular de literatura de la Universidad de Antioquia y en el año 2016 obtuvo el Premio Iberoamericano de Letras José Donoso por el conjunto de su obra y en 2023 recibió el doctorado honoris causa por parte de la Universidad Veracruzana de México. Gran amigo de la casa y gran amigo que siempre nos trae. Así que les doy la bienvenida a nuestro nuevo capítulo. Retomamos, esperen todos los sábados, nuestras entrevistas. Sin mayores preámbulos, bienvenidos. Pablo, en primer lugar, bienvenido a Paredro. Gracias, Camilo. Es un gusto enorme estar nuevamente contigo hablando sobre literatura y gracias por tu hospitalidad, como siempre. Pablo, yo estoy muy contento de que nos estés acompañando. Nuestra audiencia recordará que estuvimos hablando en mayo, ¿cierto? Sobre tu última novela, en que visitamos a Marco Aurelio. De hecho, ahorita nos estás hablando desde Cartagena y en unas horas estarás hablando con John Sellars acerca del estoicismo y de todo. O sea que no hace tanto estuviste acá, pero hubiéramos perdido una estupenda oportunidad porque hay unos sucesos históricos que han ocurrido en Colombia en los últimos 2 meses que, si me lo preguntas, me parece que han sido los sucesos también literarios más importantes con los que cerró el año, porque nos demuestra cómo la literatura es una plataforma de comprensión, de acercamiento y sobre todo una proyección de la imaginación. Tú publicaste la novela La sombra de Orión. Esto fue editado, tengo aquí, en febrero del 2021, en el que te encargas de visitar los desaparecidos de la Escombrera. Para quien nos escucha de afuera, me refiero a los sucesos ocurridos el 16 y 17 de octubre del 2002 en la Comuna 5 de Medellín, La en la que 13. en la 13, perdón, gracias Pablo, en la Comuna 13 de Medellín, en la que ya desde entonces hubo madres diciendo, ahí están nuestros hijos los desaparecieron. Tú te ocupas de una novela que se llama La sombra de Orión,
Pedro Cadavid, su protagonista, regresa a Medellín y empieza una exploración desde la imaginación para poder visitar esas voces silenciadas, esas voces invisibles que estaban. Recientemente, el 18 de diciembre del año pasado, encontraron restos humanos a partir de la Comisión de la Verdad. Cito, la mayor acción militar realizada en área urbana en Colombia dentro de la historia del conflicto armado. Estaban investigándola y luego de mover 36.000 metros cúbicos de tierra, aparecieron ya 4 restos de desaparecidos. ¿Cómo recibiste, Pablo, esto? ¿Cómo te ha hecho cambiar tu relación con la novela? Es decir, ¿de qué formas ha pulsado esto dentro de ti? Camilo, mira, bueno, yo pienso que la recepción de la novela cuando salió en el 2021 fue muy fuerte porque recordemos que la novela sale y a los pocos meses viene el estallido social durante el gobierno de Duque. Entonces mucha gente en su momento sintió que Orión cambiaba como de escenario. Orión salía de la Comuna 13 y se desplazaba por diferentes sitios de París, del país, por Pereira, por Bogotá. Y curiosamente en Medellín el estallido social no fue tan agresivo como en otras partes. Pero Orión ya había hecho su trabajo en Medellín en las fechas que tú mencionaste ahora, en el 2002. Entonces, de entrada, quiero decir que la novela La sombra de Orión repercutió en el ámbito social en su momento. Luego, evidentemente, yo tuve un gran momento, digamos, de gran agitación, quiero decir, presentando la novela, yendo a todas partes. Yo presenté la novela, Camilo, entre el 2021 y 2022 aproximadamente 115 veces. Yo estuve en 115 eventos No en te puedo Colombia, en creer ese Argentina. número. Fue una cosa, o sea, yo estaba tan sumergido en digamos, en la proyección social de la novela que yo decía, pero bueno, después de que pasó todo este oleaje de eventos, yo decía, ¿a qué horas tuve tanta energía para hablar de la novela? Además que fui a todas partes, a todos los eventos, ferias del libro, colegios, bibliotecas, museos de la memoria, universidades, etcétera, etcétera, invitaciones a tertulias. Todo el mundo, de algún modo, entonces, pienso yo, o mucha gente, tuvo una recepción positiva a la novela. Luego la novela de alguna manera se silencia, quiero decir, y surge lo que tú dices. Surge los hallazgos en la escombrera, los primeros cuerpos o los primeros restos óseos que aparecen. Ya se sabe que esos restos óseos fueron o pertenecieron o pertenecen a personas que fueron asesinadas. Entonces, de algún modo, yo empiezo a recibir mensajes, mucha gente en Twitter o en X mencionan la novela, la JEP la menciona, el espectador la menciona. Aquí y allá menciona la novela diciendo que ya había un escritor que se había sumergido en esos ámbitos, en esas circunstancias y que había de algún modo profetizado que allí habían, en efecto, restos humanos. Cuando yo comencé a documentarme para la novela Camilo, yo me encontré con dos versiones, digamos, en la gente que yo entrevistaba. Los que decían, ahí no hay nada, Pablo, no se ponga a escribir sobre cosas que no existen, y los que me decían que allí se habían restos humanos. Evidentemente, los que me decían esto último eran más todo familiares de víctimas, familiares de desaparecidos, gente que de algún modo también había presenciado, había sido testigo de toda la brutalidad de la Operación Orión y de la consecuencia de la Operación Orión, porque yo siempre he tenido claro, Camilo, que hay una consecuencia de la Operación Orión que es la escombrera. La escombrera es una especie de corolario de la Operación Orión. Entonces, eso fue lo que yo más o menos hice en la novela, articular esos dos eventos. La Operación Orión, así comienza la novela, ¿cierto? Tratada de una manera muy ficcional y finalmente cómo todo esto desemboca en la escombrera. Entonces, me parece que la novela está ahora otra vez en el tapete. Hay manifestaciones, ha habido manifestaciones de personas en solidaridad con las mujeres de Caminando por la Verdad, que han también mencionado la novela.
que han leído la novela en ciertos eventos o pasajes de la novela. Entonces yo creo que sí, la literatura se anticipa de algún modo a estas circunstancias. Seguramente nuestros oyentes, y si no los invitamos, Pablo, se entusiasmarán y van a buscar ese capítulo que grabamos precisamente sobre la presentación. Les pido que por favor lo busquen y quiero volver a algo que van a escuchar también allí, y es lo que supone para ti una novela como esta dentro de tu obra particular. Yo siempre he resaltado cómo tú tienes este doble diálogo, esta sensibilidad de una educación y una sensibilidad europea. Está también muy bien vista en La Escuela de la Música, en otra novela tuya. Pues tú siempre te has manejado entre esta sensibilidad europea, y Marco Aurelio también lo demuestra así, las lecturas de Marco Aurelio. Y otro libro que el año pasado cumplió 10 años, que es Tríptico de la Infamia, en el que también mezclas y combinas esto de las guerras religiosas del siglo XVII y las formas de representación de los indígenas. Pero esta novela en particular, sobre todo después de Terceto y después de otras compilaciones que tú tuviste, supuso para ti también un cambio muy importante frente a lo colombiano. Te voy a pedir que nos vuelvas a contar eso que yo también ya he contado muchas veces, pero ese momento en el que oíste una voz que te decía, ocúpese de lo suyo, porque es que me parece que esas palabras resuenan más ahorita que la JEP ya ha encontrado esos muertos sobre los que tú te ocupaste. Claro, sí. Bueno, el tema de la desaparición forzada, Camilo, que es el tema fundamental de la sombra de Orión, yo ya lo venía trabajando desde hacía tiempo. Había escrito un cuento que hace parte del libro El beso de la noche. Creo que es que en Requiem por un fantasma, que se llama Exhumación. Ahí aparece ya, digamos, esa pesquisa de familiares buscando desaparecidos. Luego viene mi segunda novela, que se llama Los Derrotados. Y en Los Derrotados también hay una búsqueda de un desaparecido, pero eran casos como individuales, ¿no? Eran desaparecidos muy concretos, que yo trataba como de ficcionalizar a través del duelo, digamos, de las madres que están buscando a sus hijos. Pero lo que aparece en La Sombra de Orión es ya una presencia masiva de los desaparecidos. Es decir, hay un montón, hay miles de espectros que finalmente deambulan por La Sombra de Orión, y que casi todos ellos hablan o emergen desde la sombrera. Entonces, yo creo que hay una diferencia, digamos, a nivel de la presencia de los desaparecidos en estos textos literarios que te acabo de mencionar. Yo creo que La Sombra de Orión es como la apoteosis, si se quiere, la apoteosis fantasmagórica de los desaparecidos en mi obra literaria. Evidentemente, mira, Camilo, te voy a decir una cosa. Uno de los libros más difíciles que yo he escrito, si no es el más, es La Sombra de Orión. Es un libro que para mí significó meterme en la oscuridad de la violencia, no solamente colombiana, sino particularmente de la violencia de Medellín. Yo sentía siempre que me estaba metiendo en una gran oscuridad y tenía temor de que eso me afectara, y en efecto, creo que terminó afectándome mucho. Yo te confieso, después de estas 115 presentaciones, yo terminé de algún modo agotado, y en algún momento dije, yo no puedo exponerme más, porque es que sabes qué es lo que yo pienso, Camilo, que el asunto de la desaparición forzada, y yo creo que ese es el tema de la novela, o sea, es decir, Pedro Cadavid asume su compromiso como escritor de darle voz a los desaparecidos, porque él piensa que eso es fundamental para su labor literaria, para su, digamos, proyección social como escritor. Pero ¿sabes cuál es la conclusión que yo digamos, he tenido después de escribir este libro? Es que meterse con fantasmas, meterse con espectros es muy peligroso, porque uno puede convertirse a su vez en un espectro, en un fantasma. Y entonces hay un momento en que uno tiene que tomar distancia frente a los desaparecidos. A ver, quiero ser muy explícito en eso. Evidentemente hay que solidarizarse en esta búsqueda, ¿sí? Hay que seguir estas pesquisas, pero el problema de estar tan metido allí es que uno termina convirtiéndose en un ser espectral, y eso te enferma. Eso te enferma y eso te puede provocar la caída en un limbo.
Y yo creo que ese es el gran problema del fenómeno de la desaparición forzada. Es el gran peligro, quiero decir, no solamente para los escritores, sino también para las víctimas de los desaparecidos. Por eso yo estoy de acuerdo en que para poder finalizar o para poder cerrar esa gran crisis de la desaparición forzada, hay que hacer ritos de memoria. Sí, en principio lo fundamental sería encontrar los restos, pero como no se encuentran los restos, que ese es el gran drama, o se encuentran muy pocos, imagínate, han encontrado 4 en la escombrera, pero según las muchas fuentes, en la escombrera hay más de 500 muertos, de 500 personas desaparecidas, están ahí metidas bajo esos escombros. 4 es muy poquito, pero finalmente es algo. Entonces lo que yo pienso, y eso es muy discutible, por supuesto, en que hay que hacer ritos fúnebres de memoria que logren cicatrizar esa terrible herida, porque si no, esa herida sigue ahí supurando, supurando, supurando y no te deja vivir, no te deja vivir. Entonces me parece que la sombra de Orión también plantea ese problema. Pedro Cadavid, recordémoslo, Pedro Cadavid, al trabajar con los desaparecidos, él mismo se convierte en una fosa común y él no puede vivir convertido en una fosa común, él se enferma, él se está muriendo y él logra purgarse, él logra que algo lo inhume, le saque todo ese montón de muertos en los que él se ha convertido. Pedro Cadavid es como una especie de escombrera de algún modo, es la proyección de la escombrera, ¿cierto? Y él logra al final, recordémonos, él logra a través de una purga ancestral, él logra, digamos, salir de ese montón de muertos y ahí es cuando viene la reconciliación, ahí es cuando viene, digamos, sí, el abrazo con la vida, porque es que cuando uno deambula en torno a la desaparición forzada, uno está deambulando en torno a un limbo mortuorio. Entonces eso me parece a mí muy complicado, ¿sabes? Me parece, pues yo entiendo que hay que seguir buscando, que hay que denunciar, que hay que señalar a los culpables, que hay que solidarizarse con las víctimas de la desaparición forzada. Pero repito, es peligroso para la salud mental, individual y colectiva estar siempre en torno a ese asunto de los desaparecidos. Tenemos que cerrar esa herida. Yo no sé cómo, ¿no? La JEP está en un momento muy especial porque está ayudándonos, está contribuyendo a cerrar esa herida. Ojalá que lo hagamos entre todos, ¿no? Pablo, es imposible no preguntarte, bueno, me parece una gran frase que es lo que acabas de decirnos de es convertirse en una fosa común, porque evidentemente Pedro Cadavid, pero sin ir más lejos, tú mismo te convertiste en una fosa común para poder escribir esto, Claro, ¿verdad? sí. Ah, tú me enviaste y creo que tú compartiste en algún momento una fotografía y ya lo estabas diciendo ahorita, de unos jóvenes que en una plaza estuvieron leyendo, una madre estuvo leyendo fragmentos de La Sombra de Orión, de tu novela, como uno de estos actos simbólicos, rituales, para poder cerrar esa herida. Es una pregunta que es muy de esta casa y te la hago siendo nuestro primer capítulo del año. Eh, ¿Tú qué tanto crees que una novela como la tuya le ayuda a esa madre que leyó, a estos jóvenes que tuvieron amigos, que padres, familiares o gente ya que hace 20 años perdió a alguien querido? ¿Tú crees que la lectura de esta novela les ayuda a cerrar, o no de la tuya, sino en general de la escritura o de la ficción literaria? Bueno, yo en realidad, frente a eso, Camilo, o sea, oscilo entre creer en el poder de la palabra frente a estos temas tan duros de la violencia. Si la palabra nos ayuda a conjurar la violencia, si nos ayuda a sanar, si nos ayuda a superar el dolor. Y también a veces pienso que la palabra, el arte, la literatura, no ayuda o ayuda muy poquito en realidad. Y sobre todo en un tema como la desaparición forzada, donde tantos son los desaparecidos, tantos son los seres humanos que están ahí en el limbo y como te dije ahora, la mayor parte no los hemos podido encontrar. Entonces yo no sé si en esa circunstancia la literatura ayuda en algo.
Pero sí puede ayudar porque mira, por ejemplo, yo sentí algo cuando estaba haciendo el trabajo de investigación de campo, como se dice, hablando con los familiares de los desaparecidos. Yo sentía que esta gente no se había enloquecido de dolor, de desesperación, de impotencia. ¿Sabes por qué? Porque muchas de esos familiares de desaparecidos estaban como amparados en Dios. Digamos que había un factor religioso que les daba mucha fuerza. De hecho, el colectivo de Mujeres Caminando por la Verdad es un colectivo creado por la hermana Rosa, que es una hermana de la congregación de la Madre Laura. Y es la hermana Rosa con la que yo hablé varias veces, la que habla con estas madres que estaban completamente adoloridas, que estaban, digamos, ancladas en la impotencia. Ella logra que ese grupo empiece a cohesionarse y que ese grupo comience finalmente a denunciar y que ese grupo de mujeres no sucumbe ni va a sucumbir, sino que antes se fortalece cada vez más. Y yo creo que hubo una esencia bastante especial porque es un Dios cristiano, evidentemente. Es el Señor, es Jesús, es el poder de esta Madre Rosa, que es un poder verdaderamente vitalizante, vivificador. Es una cosa que a mí me hizo, inclusive Camilo, te cuento, a mí me hizo cambiar completamente la percepción como escritor, como investigador que yo tenía frente a digamos, a la religión en esos sectores populares. Yo creo que la religión es muy importante y así como la religión ha ayudado a todo este montón de personas a superarse, digamos, a sortear estos grandes dolores de la desaparición forzada y de la violencia, creo que también la literatura puede ayudar en otros sentidos, ¿no? Puede ayudar a los jóvenes hacen teatro, los jóvenes pintan grafitis, los jóvenes hacen canciones y todo eso son textos, todo eso está anclado profundamente en el arte. Entonces son formas de resistencia y en ese sentido y de consolación. Y en ese sentido yo creo que sí, que a pesar de mis dudas y a pesar de mi escepticismo, evidentemente en la realidad real, estos discursos artísticos y literarios sí funcionan, sí dan como una fuerza moral, como una fuerza creativa, bueno, yo no sé cómo llamarla, pero hace que estas personas que están en esos ambientes tan oscuros logren de algún modo llenarse de algo que yo llamaría la luz, ¿no? Como una especie de luz, la luz de la resistencia, la luz de la creatividad, del arte, de la cultura popular, que es tan importante pues en estos sectores. Pablo, quisiera, si te parece, leer unos fragmentos corticos de la parte del libro que tiene el título La escombrera, que es Claro. precisamente cuando tú tomas la palabra o la narración toma la palabra para alejarte a ti de esto sobre los personajes y que la audiencia entienda un poco por qué estamos arrancando este año por acá. Vengo del fuego y voy hacia él. Soy tierra calcinada. En mi sangre brasas sin tregua. Resuenan las reyertas en mí como si yo fuera la extensión de un desagravio jamás consumado. Me llamo Ofelia María Cifuentes y estoy en la escombrera. Aquí solo hay una oscuridad compacta, polvo, piedras y basura. Armando salió para la casa de su mamá, dice la abuela. Vivíamos aquí, en el Salado, y yo no quería dejarlo ir. El hombre con quien cohabitaba esa mujer era mala clase. Pero Armando insistió. Abuela, necesito unos tenis y mi mamá me los va a regalar. La anciana le dio los pasajes de ida y vuelta y el adolescente le prometió que pasaba por los tenis y se volvía. Más tarde Armando llamó de un teléfono público. Abuela, dijo, me quedo una semana por acá y el sábado hablamos. Cuando escucho a las víctimas de desaparición forzada, cuando leo las fichas de estos destinos truncos, cuando pongo los discos y cassettes donde hablan sus familiares, cuando voy a los museos de la memoria y frecuento sus archivos, cuando participo en los plantones y veo sus fotografías, concluyo que en ellos no hubo maldad, que no fueron guerrilleros, ni milicianos, ni paramilitares, ni narcotraficantes, ni miembros de bandas criminales, ni policías, ni soldados. Y así hayan sido sus amigos, sus allegados o sus amantes, fueron gentes humildes que cayeron en el magma
de las confrontaciones. Quisiera preguntarte, Pablo, hubo dos sucesos que me parece que importantes y agitaron mucho, que ocurrieron después del descubrimiento. En primer lugar, el alcalde de Medellín decidió borrar un grafiti muy grande que se hizo en el que decía las cuchas tenían la razón. Las cuchas, para quien nos oiga de afuera, son las madres ya de edad, porque esto pasó hace 20 años. Las cuchas tenían la razón. Y luego hubo una entrevista en una importante emisora en la que el periodista insinuó y preguntó si acaso no podíamos concluir que los mismos familiares habían sepultado a sus familiares en la escombrera. Quiero preguntarte cómo viste tú, nunca desconectándonos de la perspectiva literaria y de esta concreción de identidad que asumes desde lo literario con estos fragmentos que hemos leído. ¿Cómo viste tú la reacción de la gente? Porque creo que también tiene que ver con las heridas. Mira, Camilo, lo que pasa es que Medellín es una ciudad, bueno, recordemos que Medellín y Antioquia son ciudad y departamento con la mayor cantidad de desaparecidos que hay en Colombia. Entonces hay una presencia muy fuerte de ese mal de la historia colombiana. Lo que pasa es que los gobernantes de Medellín, los que están ahora en el poder, son casi todos, digamos, o pertenecen al Centro Democrático. Y recordemos que el gran líder del Centro Democrático es Álvaro Uribe, y Uribe siempre ha justificado el haber ordenado, ¿no? El haber dado la orden de la Operación Orión. Entonces Uribe también, Uribe, no solamente Uribe, sino los alcaldes que hubo en Medellín durante su gobierno de 8 años, Fajardo, Salazar, particularmente ellos dos, pero también Fico después, Aníbal Gaviria. Ahí no está Daniel Quintero, porque Daniel Quintero, recordémoslo, es un alcalde crítico, crítico con la Operación Orión. Entonces, evidentemente los que están en el poder en este momento son personas conectadas con el Centro Democrático, cuyo líder principal es el responsable de la pacificación de Medellín. Entonces, esta pacificación es una pacificación que tiene muchos adeptos. Mucha gente reconoce que lo que hizo Álvaro Uribe, lo que hizo Luis Pérez, lo que hizo el general Montoya a partir de la Operación Orión, el otro general Naranjo creo que era, el general de la policía, eh, toda esta gente hizo una pacificación que, digamos, mostró frutos. Y los frutos es una especie de paz social. Y Medellín, digamos, resurgió de las cenizas como el ave fénix. Pero, y esto es verdad, Camilo, o sea, indiscutiblemente esa pacificación hizo que Medellín volviera a ser una ciudad, digamos, más o menos eh, presentable ante la comunidad internacional. Y de hecho, la violencia en Medellín se ha reducido mucho. Bueno, podemos decir que consecuencia de esa pacificación es una ciudad que ha logrado salir adelante. Pero los escritores no somos políticos, no somos políticos del poder. Los escritores, yo no soy un alcalde y yo no puedo mirar la historia o evaluar la historia desde esa perspectiva de las finanzas y de la cohesión social que se ha hecho sin duda alguna. Yo creo que el precio de esa pacificación fue muy alto. Fue excesivamente alto en el sentido de que hubo violaciones de derechos humanos y hubo una gran cantidad de desaparecidos y hubo una especie como de acción brutal sobre la sociedad civil y particularmente sobre los sectores populares. Y creo que la sombra de Orión muestra todo ese espectro de esa ciudad de Medellín que le ha dado, que se la ha jugado del todo por el todo por los postulados de los guerreros, de los políticos guerreros, que están buscando la paz. No faltaba más, ¿no? Entonces, por eso es que surge la escombrera, los hallazgos de la escombrera, y los exponentes del Centro Democrático quieren negar y quieren ocultar, entonces borran los grafitis una y otra vez, cuando en toda la ciudad las cuchas tenían razón, llenan prácticamente muros en Barrancabermeja, en Pasto, en Cali, en Bogotá, bueno, en muchas partes.
Y en Medellín, este alcalde incompetente, me parece a mí, Fico, e irresponsable, ordena borrar esos grafitis. A mí me parece que fue una acción completamente torpe, por un lado, y completamente engreída, pero que muestra, repito, cuál es la posición política de este, esta gente que está ejerciendo el poder en Medellín, en Antioquia, que son casi todos ellos negacionistas de la escombrera y que son casi todos ellos, o sea, que ellos aceptaron que la Operación Orión se hubiera hecho a pesar del, digamos, del alto costo eh, que tuvo, ¿no? E inclusive muchos de ellos dicen que evidentemente la Operación Orión fue limpia, fue una operación que no hubo colaboración con los grupos paramilitares, cuando todas las investigaciones, todos los estudios académicos, todas las labores periodísticas, los trabajos periodísticos, perdón, apuntan a que sí hubo una colaboración entre gobierno, entre fuerzas estatales y fuerzas paramilitares para poder expulsar de la Comuna 13 a los milicianos, que ese fue el objetivo, recordémoslo, de la Operación Orión. Leo otro parrafito de tu novela que concluye muy bien lo que acabas de decir. No portan armas, pero están vestidos con camuflados y usan capuchas. A algunos el uniforme les queda grande. Diríase que están estrenando porque las botas se ven lustradas y sus suelas son impecables y el verde de los trajes les rutila en la oscuridad. Los han ubicado en la retaguardia y no hablan porque el nerviosismo hace que muevan continuamente las piernas o dan vueltas en torno a un círculo que ellos mismos trazan. Pese a que no se les ve el rostro, se nota que todos son adolescentes. Pablo, y también dices algo que me parece muy importante, porque evidentemente ese graffiti, pues, sí, estoy de acuerdo contigo, torpemente tapado porque hay manifestaciones populares de dolor y de arte que no se pueden controlar y hay que dejarlos, es preferible dejarlos respirar por la necesidad y por la salud y por el bienestar de una población máxime 22 años después. Recuerdan muchas otras figuras ya de orden latinoamericano que también están teniendo problemas con la identificación. Me refiero a las Madres de Mayo en Argentina y tantas otras. Esa figura de la madre, ¿cierto? Que se ha visitado en la literatura latinoamericana, colombiana también, que tú estás trayendo, pero que sin lugar a dudas termina siendo uno de esos protagonistas indudables desde el dolor, desde la cuestión de víctima y desde la desaparición forzada. Están las madres de Suacha, están las madres, mejor dicho, ¿cuántas madres no hay que están esperando eso que tú dices, que es que aparezca el cuerpo para poder cerrar la herida, ¿verdad? Claro, claro. Cerrar la página. Y ya nos dices tú desde a veces la zozobra o a veces la convicción, pues que la literatura también puede ayudar a mitigar esto. Te quería decir algo en lo que está también articulada la sombra de Orión y es en el mito, en la figura mítica o legendaria de ese mito literario que es Antígona. Yo creo que todas estas mujeres que hay no solamente en Colombia, sino en Argentina, en México, en otras partes de América Latina, que están buscando a sus seres queridos para enterrarlos, son personificaciones de Antígona. O sea, Antígona es quizás el personaje más, el personaje literario, quiero decir, de la antigüedad más vigente que hay ahora en la historia actual de las sociedades latinoamericanas. Sociedades embestidas por el poder militar, ¿cierto? Por los conflictos militares. Entonces, me parece que Colombia es como si la literatura se proyectara justamente en lo que pasa con estos colectivos de mujeres de Soacha, de Medellín, de Bogotá, que están buscando, digamos, a sus seres queridos para enterrarlos, para darles justamente lo que tú decías, la posibilidad de la ceremonia fúnebre y cerrar la herida. Yo siempre he pensado en ese bello final de la Ilíada, en el que Troya finalmente se reúne alrededor de Héctor, ¿cierto? Se les devuelve el cadáver de Héctor, hacen la honra fúnebre y la Ilíada termina magníficamente. Termina con esa guerra dolorosa de 10 años. Claro, en la Ilíada no nos dice lo que después va a pasar, ¿no? Que es el caballo y todo lo que sucede en la Odisea. Pero la Ilíada como tal tiene un final maravilloso y es que es posible
la sanación de la sociedad después de la guerra a partir de la honra fúnebre. Eso es lo que nosotros no tenemos todavía en Colombia y por eso es que somos una sociedad tan enferma, digamos, porque no podemos, no hemos podido hacer cerrar esa gran herida que nos ha provocado la guerra a través digamos, del entierro, de la ceremonia fúnebre a nuestros desaparecidos. Pablo, me queda difícil no traer otro personaje y tiene que ver esto, no por hacerme autobombo, pero es Loncho Sánchez Baute cuando dirigió, autor que ha pasado por acá cuando dirigió esa colección, precisamente para la Comisión de la Verdad también nos invitó a algunos a escribir sobre palabras. A mí me invitaban a escribir sobre el perdón Mm, y lo que implicaba escribir. Y una figura, ya que traes Antígona, hay otra figura que a mí me parece muy importante y que estoy seguro que entra acá, que es la figura de Príamo. Precisamente cuando luego de que Aquiles destroza el cuerpo de Héctor, Príamo es capaz de entrar en el campamento y se le mete a la carpa prácticamente a Aquiles y le dice, solo quiero el cuerpo de mi hijo. Y ese es el momento en el que Aquiles recuerda a su padre, los dos lloran, tienen un claro, banquete y a la mañana siguiente le devuelve el cuerpo porque ya Aquiles logró saciar su rabia destructora y Príamo hasta ahora va a comenzar a cerrar su herida, ¿verdad? claro, Pero que no es la elección de la rabia sobre aquel que cometió el asesinato, sino el diálogo, que claro, que quiero retomar esto que tú dices, la Ilíada cierra con este equilibrio, ¿verdad? claro, Como con esta maravilloso. noción con la que uno sueña tanto que libros, y no me quiero poner prosopopéyico, pero uno sí sueña que libros como el tuyo, libros como otros que ponen evidencia los grandes dolores de este país, ayuden a un final armónico si es que eso es posible, si es Claro. que tenemos los suficientes intereses, si es que tenemos y nuestros muchos dirigentes políticos así lo desean, porque también creo que es evidente que no todo el mundo quiere la paz, aunque la repita, no todo el mundo quiere el sosiego, a veces la crispación termina siendo muchísimo más rentable que poder cerrar todo con un banquete. La figura del padre también creo, y volvemos a lo griego, a lo atroz, que no creo que esté muy lejos de la sombra de Orión, ¿no te parece? Claro. Sí, yo creo que sí. Inclusive, Camilo, bueno, ese encuentro de Priamo y Aquiles es de una belleza, es como una especie de bálsamo finalmente, ¿no? Lo que sucede allí. Tú hablaste del cuerpo destrozado de Héctor, evidentemente está destrozado, pero recuerda que ese cuerpo está intacto, porque los dioses han encargado de que no se pudra. Sí, es como una cosa mágica, es una cosa de una belleza impresionante, pero todo va justamente dirigido a la reconciliación. Y es eso lo que nosotros nos falta. Yo creo que los grandes verdugos de la historia colombiana que viven actualmente, los grandes responsables de nuestra violencia, de un bando y de otro, ¿no? De un bando y de otro, de los muchísimos bandos confrontados, porque no solamente vamos a hablar de los dirigentes políticos, también hay que hablar de empresarios, de militares de los diferentes grupos armados, ¿sí? Por eso yo en algún momento planteé, no con ingenuidad, yo en la administración de Daniel Quintero le planteé a la Secretaría de la No Violencia que se hiciese un acto de perdón simbólico en la Comuna 13, donde se invitaran a todos los responsables de la Operación Orión y pidiesen perdón. Pero nunca se pudo hacer eso. Nunca se pudo hacer. Yo pensaba en la Cuarta Brigada, pensaba en los milicianos, pensaba en los paramilitares, pensaba en los alcaldes, pensaba en todos, ¿no? O sea, la alcaldía, que fue la que ordenó la Operación Orión, pide perdón por ese acto. No se hizo, yo creo que hubo muchas posibilidades de hacerlo, repito, porque Daniel Quintero ofreció esa posibilidad, porque fue crítico en la Operación Orión. Quintero fue un alcalde de alguna manera desastroso, pero si alguna cosa positiva tuvo, fue esa, fue la de criticar esa operación. Pero el acto de perdón que yo proponía era un acto de reconciliación, ¿sí me entiendes? Era una cosa no para señalar, sino para pedir perdón, simplemente a la sociedad civil. No se pudo hacer, todavía estamos distantes de eso. Eh, Medellín, yo a veces pienso, y Colombia debería de llenar los estadios con gentes
para pedir o hacer un acto de homenaje a los desaparecidos. A mí siempre me parece terrible esto que voy a contar, Camilo, cuando se estrelló ese avión con ese equipo de fútbol que venía no sé de dónde, que se estrelló en Medellín. A los pocos días hubo en el Atanasio Girardot una, digamos, una concentración de espectadores en homenaje a esos muertos. Sí, había que homenajearlos, por supuesto, a esos jugadores de fútbol, pero ¿tú crees que el estadio Atanasio Girardot, que el Coliseo Mayor de Medellín se ha llenado de gente para pedir, para hacer un homenaje a los desaparecidos? Nunca, porque somos una sociedad que está, repito, que cree que eso fue mentiras, que eso es que no hubo tal agresión, que no hay tales desaparecidos. Es una sociedad negacionista. Y de ahí que estemos tan distantes justamente de tener una especie de actitud cívica reparatoria. Pero la literatura sí nos muestra esos caminos, ¿cierto? Y cuando yo muestro al final de La sombra de Orión la inhumación de Pedro a través de esa purga ancestral, ¿sí? Es decir, lo reconcilio con la ciudad, lo reconcilio con la naturaleza, y finalmente la novela termina ahí. Y yo creo que eso es una manera de decir que la única forma de reconciliarnos es inhumando y exhumando esos huesos que estamos buscando. Sí, estamos en ese momento. Ojalá que la escombrera siga abriendo sus entrañas y siga mostrándonos que en efecto allí hubo o se depositaron, asesinaron y se depositaron muchos muertos. Ojalá que sigamos en esa pesquisa, ¿no? Así es, Pablo. Y ya para cerrar, que se nos acaba el tiempo mientras te escucho, de pronto me incluso me permito devolverme sobre la pregunta que te hice anteriormente, si la literatura nos permite o nos ayuda a sanar o a curar. Y yo creo que de pronto es más realista no pedir tanto, que implica tanto tiempo, sino más bien, y esto lo digo pensando en tu novela y también en Tríptico de la Infamia, al cual no llegamos porque nos quedamos acá, pero sobre todo sobre La sombra de Orión, que de pronto lo que la literatura nos permite es comenzar a perdonar. Sí, yo Es creo que es decir, fundamental. comenzar a perdonar, porque el perdón no es algo que, no es un switch de on-off, que uno dice, ah, listo, perdono, pin, y ya de repente las luces se encienden o se apagan. No, es una toma de decisión, es una cuestión vital en la que requiere mucho esfuerzo y Sí, toma su tiempo, y toma su tiempo. sí, y yo pienso pues que de todas maneras esa literatura que yo he escrito tiene un cierto tono de denuncia, pero yo he tratado de hacer novelas que no sean folletinescas, que no caigan solamente en el formato de la literatura de denuncia, sino que también tenga un sustrato que la vincule con el arte, que haya una especie de apuesta por el estilo de la escritura literaria. O sea, como que no alejar estos formatos literarios de lo que me parece esencial en la literatura, y es la búsqueda de una cierta belleza expresiva, literariamente hablando, ¿no? Entonces, pero yo creo que es fundamental cuando habla de Tríptico, de La sombra de Orión. Son novelas que indagan en momentos duros de la historia, atravesados por la violencia, pero de alguna manera se intenta homenajear a las víctimas, ¿cierto? El Tríptico de la Infamia es una novela que tú sabes critica la conquista española. Y en estos momentos, como también tú sabes, en España hay una ola, digamos, de apoyar, de valorar de una manera positiva la conquista española, ¿no? Porque fue una conquista hecha por héroes, hecha por santos, hecha por gente que sacó de la barbarie a esas tierras recién descubiertas. Bueno, hay una especie como de revisionismo, de algún modo, de la conquista que apunta a esa valoración positiva. Y creo que Tríptico de la Infamia confronta ese tipo de revisionismo de algún modo. Entonces creo que es una novela que sigue vigente, que es polémica, y pienso que es polémica justamente para ese público español, o para ese público latinoamericano que sigue pensando que la conquista española fueron jornadas épicas, fueron jornadas hechas por valientes, por héroes, y que valía la pena que se hiciese esa conquista de ese modo. Yo creo que Tríptico postula otra actitud, porque Tríptico está justamente escrita desde la perspectiva de las víctimas
indígenas, ¿cierto? Entonces, son novelas polémicas, novelas debate, pero repito, que le apuestan mucho a la factura artística. Pues que sea esto una invitación a nuestra audiencia, Pablo, a que primero vaya y se haga con una edición tan bonita que sacó Random de los 10 años de la edición conmemorativa, que aquí tengo de tu tríptico de la infamia con grabados, una cuestión verdaderamente muy linda y que permite visitar eso tan actual como tú nos lo acabas de decir. Y bueno, y por supuesto La Sombra de Orión, publicado en Random House, también de una actualidad y muestra también esa visión que tú tienes, que yo me atrevo a decir que es esa perspectiva visionario, porque pues eso es también la literatura, poder desarrollar lo visionario desde la imaginación para darse cuenta con el tiempo de que por lo general tiene la razón. Pablo, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ti, Camilo, nuevamente por tu generosidad, por el espacio y un saludo muy especial a todos tus oyentes. Y a todos ustedes, gracias por habernos acompañado. Recuerden que ya volvemos con nuestra programación los sábados, así que nos vemos en la próxima edición de este Paredro.